Ya, las clases, como les decía, están quedando grabadas, entonces ahí en el Classroom está un link donde las suben a YouTube y ahí ustedes las pueden volver a ver. Cuando tengas el tiempito, ya se mejore todo este tema de Internet, pues ahí la puedes revisar. Y lo que viste en Classroom es, pues básicamente una pregunta con respecto a lo que vimos de Oseas. Entonces, una vez veas la clase, igual tú puedes ir allá y responder la pregunta, no hay ningún problema. Gracias igual por contarme, pues digamos que la situación. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar un tema. Me voy a compartirles acá la pantalla. Estamos viendo nuestras relaciones, ¿verdad? Entonces, pues ya vimos un poco acerca de las relaciones con la familia de origen, vimos un poco el tema de la nueva familia, estuvimos hablando también la sesión pasada sobre esto, los tipos de familia, de pronto digamos que de estructuras familiares que hay en el mundo, vimos también cómo la familia no es meramente una construcción social, sino un diseño de Dios, y cuál, digamos, es como el propósito del matrimonio, ¿sí? ¿Qué tipo de matrimonio es pues el que diseñó Dios? Vimos que a pesar de que usó en toda la construcción la historia de su pueblo a personas que estuvieron pues en matrimonios, digamos, de tipo poligámicos, pues vemos que esto pues no era el diseño original y finalmente entendemos el por qué distorsionar esa idea de matrimonio implica distorsionar la idea del evangelio en general, al entender que es una prefiguración de la relación de Cristo con nosotros como su esposa, la iglesia. Ahora hoy vamos a hablar acerca de otro tipo de relaciones y es la relación con la comunidad. Entonces, allí como ustedes pueden ver en mi diapositiva, dice mi relación con la comunidad. La palabra comunidad viene del latín comunitas, que quiere decir pues característica en común. Entonces, quiero preguntarles pues para empezar, ¿a qué comunidades pertenecen ustedes? ¿Tienen claridad frente a eso? Para que alguno de ustedes me digan, bueno, yo pertenezco a esta comunidad, a esta otra, hago parte de esta. Hablemos un poquito de eso. ¿Quién me comenta qué comunidades, digamos, le rodean? Una Buenas comunidad de noches. fe, profe. Dime, Una comunidad de fe. una comunidad de fe. Ujú, esa es una comunidad en la que pues pertenecemos, ¿cierto? Hacemos todos parte a nivel, pues digamos que global. O sea, esa es una comunidad que no necesariamente estamos cerquita los unos de los otros, pero pues es a nivel global. ¿Qué otra comunidad, de qué otra comunidad hacen parte ustedes? En la comunidad que nos rodea, como los vecinos y amigos. Ujú. Perfecto, Edison. Como digamos que nuestro contexto, ¿cierto? Nuestros Nuestro vecinos, entorno. nuestro entorno. Muy bien. Sí, 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 A una perfecto. comunidad educativa, profe. Por ejemplo, ustedes, Ejemplo, dime. ejemplo, pues en el caso de las iglesias presbiterianas que algunas pues tienen la posibilidad de contar con el ministerio del colegio americano, ¿no? Ajá, exactamente, la comunidad Colegio Americano. Esa es una comunidad. Ustedes como grupo son una comunidad, ¿sí? Ustedes 12 hacen parte de una comunidad. Nosotros los profes, digamos que aparecemos eventualmente en esa comunidad, pero pues ustedes son el núcleo de esa comunidad. Muy bien. La primera comunidad en la que estamos es nuestra familia. ¿Sí? Porque nuestra familia también es comunidad. Luego ya digamos que el colegio al que vamos es una comunidad, la iglesia en la que pertenecemos es una comunidad. Em, ya digamos hay otro tipo de comunidades más de intereses. Entonces, por ejemplo, hay comunidades relacionadas a búsqueda de identidad, ¿sí? Entonces, pues, comunidades científicas, hay comunidad de ideales,
Entonces, comunidades, por ejemplo, también virtuales, ¿sí? Y a veces una misma comunidad puede ser de diferente clasificación. Esta es una comunidad educativa, pero también hacemos parte de la comunidad de la fe, pero también es una comunidad digital, porque pues no estamos en persona, estamos, digamos que interactuando de esta manera. Algunas características de la comunidad como tal son estas que vemos allí. Ah, bueno, también hay unas a nivel, digamos, como demográfico. Entonces, por ejemplo, Colombia, los compatriotas somos comunidad, digamos, los ciudadanos de un mismo lugar y las personas que, digamos, hacemos parte de una misma em, ubicación geográfica, también podría ser otro tipo de comunidad. Entonces, mm, ¿qué características pues hay en una comunidad? Normalmente, pues las personas que hacen parte de esa comunidad están en transformación y desarrollo, ¿sí? Casi siempre cuando se piensa en una comunidad, se piensa en algún tipo de desarrollo también pues, de algo, ¿sí? Dependiendo del tipo de comunidad. Y por lo general, pues hay intereses en común, ¿sí? Y por lo general también hay problemas. O sea, desde que haya comunidad, hay conflicto y hay problemas, porque donde hay una comunidad quiere decir que hay seres humanos, y donde hay seres humanos, hay conflictos, hay problemas. Entonces, pues eso hace parte también de lo que es una comunidad. Ahora bien, hay 4 elementos necesarios para que una comunidad exista como tal. La membresía, como lo vemos ahí, y es, digamos, como esa historia, esos antecedentes, lo que tiene que ver con los símbolos, con la identidad de la comunidad, algo de valores, los derechos, los deberes, los principios. Por ejemplo, la iglesia presbiteriana tiene un símbolo. Ustedes lo tienen claro, me imagino, lo conocen. Hay un loguito, ¿cierto? Y digamos, uno piensa en iglesia presbiteriana y probablemente se le viene ese loguito a la mente, ¿cierto? Hay unos principios, unos valores, unas convicciones que hacen parte de lo que podría ser la membresía a esa comunidad. Hay unas membresías más tangibles que otras, ¿sí? Hay membresías que se demuestran con un carnet, por ejemplo. Hay otras que yo puedo ir a cualquier parte del mundo. Yo digo, no, yo hago parte de la iglesia cristiana. Ah, ¿de qué sínodo? Ah, bueno, entonces digamos que esas, como, como la historia de lo que podría ser la comunidad. Otro elemento es la influencia, que eso se da también, pues digamos, en todos los tipos de comunidad, y es cómo la conducta de unas personas tiene que ver con el desarrollo de la conducta de otros, ¿sí? Entonces, por lo general, en una comunidad hay influencia mutua. Entonces, lo que las personas hacen acá funciona a manera de engranaje, ¿sí? Entonces, si este se mueve, mueve a este, y este se mueve, mueve a este, y funciona la comunidad como un engranaje también. Por eso es tan importante prestarle atención a qué tipo de comunidad pertenecemos nosotros, porque lo que suceda al interior de la comunidad también va a repercutir en nuestra toma de decisiones, ¿sí? Y pues digamos que uno ya como adulto puede discernir un poco más hasta cierto punto algunas cosas, pero ustedes que tienen hijos adolescentes algunos o que lideran grupos también juveniles, esto es súper importante porque las comunidades en la adolescencia son el mayor foco de identidad. Entonces, cuando una persona llega a la adolescencia, deja de vincularse con sus padres y se vincula más con sus pares. Y digamos que muchos estudios que hablan del tipo de etapa de desarrollo de la adolescencia como tal, muestran de forma muy marcada la necesidad de pertenencia a través de la influencia de las comunidades de la persona, ¿sí? Entonces, el contexto sí es importante, porque como veíamos la vez pasada, claro, yo puedo darle todos los principios y valores, pero también necesito de alguna manera que las influencias que lleguen a esa persona que yo estoy formando, pues sean lo más parecida a lo que pues yo quiero
que esta persona tenga en su mente y en su corazón. Entonces, la influencia sí o sí hace parte de una de esas características de la comunidad. Otra es la integración. Entonces, pues, si no hay relación, no hay comunidad. Entonces, la integración implica el relacionamiento entre unas personas y otras dentro de la comunidad y también tiene que ver con la satisfacción de las necesidades del grupo, ¿sí? Y con la búsqueda del interés por el cual el grupo existe, ¿sí? Dentro de esto, pues digamos que en las relaciones incluye lo que es pues el respeto, lo que es el reconocimiento de los unos por los otros también. Y finalmente tenemos el compromiso, en donde digamos que es importante, sobre todo cuando es una comunidad que tiene un objetivo claro, pues que haya contención, seguridad y responsabilidad frente a X objetivo de la comunidad. Quiero que lo piensen un poquito con la iglesia, ¿sí? Si en una iglesia no hay una membresía, ¿sí? No hay como una historia, como algo que, un arraigo, si no hay una influencia en las personas y una influencia mutua, si no hay una integración, si digamos que cuando termina el sermón cada uno coge por su lado, no hay interacción e integración, y si no hay compromiso, donde digamos se vea también la responsabilidad, la seguridad, la contención de los unos en los otros, no va a haber comunidad. Esos son aspectos, digamos que necesarios para el desarrollo de una comunidad. Ahora vamos a ver, vamos a continuar viendo la iglesia como comunidad. Y acá voy a basarme un poquito en ese libro de Felipe Webb, el que estuvimos estudiando la sesión pasada también. Esto lo sacó de un capítulo que habla de la gracia en la comunidad. Ustedes lo pueden ver ahí, está en el Classroom también, los que lo deseen estudiar. Él habla de cómo muchas veces las heridas que nosotros tenemos, las heridas más profundas, vienen a raíz de relaciones. ¿Sí? Si yo les pregunto por heridas emocionales que ustedes tengan, probablemente alguna de esas heridas tenga mucho que ver con algún tipo de relación, ¿sí? Algún tipo de relación que cada uno de nosotros tiene. Y esas heridas emocionales que nosotros tenemos necesariamente tienen que ser sanadas también en un contexto de comunidad, ¿sí? Por y para la comunidad. Y digamos que Jesús lo hizo de esa manera también. Por ejemplo, la historia de la mujer con flujo de sangre, ¿sí? Ella necesitó ser sanada en comunidad porque era una mujer que pues en el momento no era nadie, no tenía una vida, realmente, no tenía acceso a la comunidad. Y Jesús la restaura en comunidad. Y acá también pienso un poquito en la historia cuando él sana al leproso, porque él lo toca, y cuando él lo toca, no solamente trae sanidad en su cuerpo, sino que yo no me imagino cuánto tiempo pasó sin que alguien lo tocara. O sea, yo no me imagino esa persona lo que tuvo que haber sentido en su corazón, no solamente la sanidad física, sino decir como esa restauración de haber sido tocado por alguien más, y, y eso pues se dio por y para la comunidad también. Pero resulta que a pesar de que pues Jesús nos ha dado ese ejemplo perfecto de hijo, de hermano, nosotros como hermanos al interior de una comunidad solemos maltratarnos, ¿sí? Y de alguna forma yo pienso que al padre es algo que le aflige el ver cómo sus hijos se pueden maltratar y cómo, digamos, la iglesia debería ser un lugar seguro y un hogar seguro para estas personas maltratadas. No siempre es así, ¿sí? No siempre la iglesia se convierte en ese lugar seguro de una persona que necesita sanidad, no solamente física, sino emocional, ¿sí? Vamos a ver un momento aquí
el pasaje de Mateo 25, del 31 al 46. Voy a compartirles acá. Lo tengo en video. Entonces vamos a verlo un momento. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, los ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Y cuando el Hijo del Hombre venga, Bueno, esto es textual, Mateo 25, del 31 al 46. Y bueno, entonces acá pues nos hacen esa analogía de las ovejas y los cabritos. Y acá digamos que yo pongo un comparativo que también lo saco del capítulo que les menciono. ¿Cuál es la actitud de las ovejas? ¿Sí? Acá nosotros como hermanos, ¿cuál debería ser la actitud con las otras personas? Como dice él, alguno de ellos más pequeño, ¿sí? Entonces, pues realmente lo que dice acá, si tienen hambre física, dales de comer. Si tienen hambre emocional, es importante lo que hizo Jesús con esta persona también, darles aceptación y validación, ¿sí? Y validación no significa, digamos, que alentar cualquier conducta equivocada o alentar un pecado, ¿sí? Pero pues hay que partir del reconocimiento de la persona y validar a la persona, ¿sí?
y poder, digamos, como restaurar esa parte emocional. Antes de yo explicarle el porqué de todo esto y decirle arrepiéntete y cambia, pues yo tengo que tocar a esa persona, yo tengo que acercarme a esa persona. Si tienen sed, darles de beber. Si tienen vacío de amor, darles un abrazo. Si tienen necesidad de hospitalidad, darles la atención como huésped. Si están enfermos, acompáñalos. Si están emocionalmente quebrantados, darles ánimo y escúchalos. Si están desnudos, vístelos. Si sienten vergüenza, muéstrales misericordia y hónrales. A veces, digamos, frente a un reconocimiento del pecado, pues ustedes saben que en el arrepentimiento una de las emociones que se podría llegar a dar es la vergüenza, ¿sí? Que no debería ser así, pero en nuestra naturaleza a veces es así, ¿sí? Y frente a esa vergüenza, a veces, digamos que nuestros hermanos y muchas veces en la iglesia se enfatiza en esa situación al punto de aumentar esa emoción de vergüenza que para nada le da la gloria a Dios, porque si Dios ya me perdonó, Él no le interesa para nada que yo sienta vergüenza frente a una situación de la que yo ya me arrepentí y dejé, ¿sí? Pero entonces acá, ¿cuál es el llamado? O sea, ¿qué hacen las ovejas por sus hermanas? Dar ánimo, ¿sí? Honrarle y tener misericordia, no hacer énfasis en esa situación. Si están presas, visítalos. Si se sienten culpables, muéstrales el camino del perdón, lo mismo. O sea, frente a una situación y una emocionalidad de culpa, pues hablemos de perdón, ¿sí? No sigamos hablando de juicio, porque pues, digamos, si ya hay un arrepentimiento, lo que debe venir de nuestra parte es ese perdón y ese énfasis en el perdón que ya han recibido de parte de Dios. ¿Qué pasa con los cabritos? Entonces, pues digamos que las personas que no presentan esta actitud podrían estar presentando una actitud de cabritos. ¿Cuál sería esa? Pues ser absorbidos por ellos mismos, por sus necesidades y por su placer, ¿sí? No tener confianza en el cuidado de otro. No solamente aquí no es cuidar a otro, sino no confiar en el cuidado que pueden recibir de otro, ¿sí? Los cabritos, digamos en este ejemplo que les estoy dando, no sirven para vivir en comunidad. Las ovejas sí, mucho más. Y cuando uno está en una comunidad, uno no solo cuida, sino que se deja cuidar. Y en la familia, por ejemplo, debería ser así. Y ustedes que la mayoría son varones, sacerdotes de hogar, pues es espectacular que ustedes lleven ese liderazgo, pero también ustedes en algún momento deben dejarse cuidar, ¿sí? Y para eso también quienes están casados pues tienen esa ayuda idónea para reconocerse vulnerables frente a esa persona y decir, yo necesito que me cuides porque hoy no quiero ni puedo estar bien. ¿Sí? Y eso también hace parte de ser comunidad, el entender que el otro me puede cuidar y eso no me quita a mí nada, ¿sí? Sino si yo reconozco eso, pues estoy siendo humilde frente a esa realidad. Eh, una persona que no está actuando como comunidad, como oveja, como hermano, no cree que tenga algo para ofrecer porque tiene siempre el sentido de la escasez, ¿sí? Nunca es suficiente. Entonces, ¿yo de dónde voy a compartir si solamente tengo esto o si yo no sé tanto sobre eso, o si yo no soy bueno para eso? Entonces, ¿cómo voy a orientar? ¿Cómo voy a dar más? ¿Cómo voy a servir? Si a duras penas puedo... El sentido de la escasez es algo pues, que Dios no nos ha dado. Entonces, es algo en lo que muchas personas también se refugian para no ser hermanos, no ser comunidad. Apagan la voz de Dios que susurró en sus oídos para tener compasión por otros y no entienden que la dignidad de las personas es otorgada por Jesús y no es algo que pues uno mismo tenga que ganarse. Yo pienso que cuando Jesús da digamos, esta enseñanza, si habían fariseos allí escuchándolo, pienso que muchos se sentían como ovejas, ¿sí? Muchos en algún momento debieron decir, uy, yo me voy para la derecha, o sea, yo soy de los que se va para la derecha, cuando en realidad, pues eran cabritos y estaban, digamos que haciendo todo lo contrario a lo que Jesús iba a decir, que
que era la razón por la cual unos estaban a la derecha y otros estaban a la izquierda. Dentro de eso que plantea Jesús, él establece un reino en el que no encaja, digamos, muchas de esas actitudes religiosas que pues presentaban estos fariseos de la época, ni con ese sistema de honor que ellos manejaban. En la propuesta de Jesús, los privilegiados no son por posición, ni por nacionalidad, ni por actos religiosos. En su momento llamémoslo circuncisión, podría ser un ejemplo. En la actualidad, digamos que también podrían presentarse algunos como actos religiosos que digamos que para Jesús no necesariamente eso es un factor que vaya a separar en algún momento los benditos de su padre, como él le dice ahí. Es por eso que, pues digamos que las personas religiosas se enojaron cuando escucharon que Jesús iba a ser el juez, ¿sí? Y que él sería el que definiera los destinos, ¿sí? Solo Jesús es quien puede definir quiénes son los benditos de su padre, quiénes son las ovejas adquiridas, quiénes son los privilegiados que fueron escogidos por el Señor. Y también pues termina declarando quiénes no lo iban a hacer y declarando cuáles iban a ser esos destinos. ¿Cuál es, digamos que el llamado? A que las ovejas adquieran, digamos que, y tengan de referencia pues a su pastor, ¿sí? Que esa intervención divina los mueva. Y aquí hay, digamos que una doble naturaleza o una doble como influencia. Hay una naturaleza que nos va a llamar al egoísmo, ¿sí? Y lo sabemos, y es esa naturaleza pecaminosa a ponernos a nosotros en el primer lugar, pero también como consecuencia de la morada del Espíritu Santo en el creyente, pues también hay un instinto de amar, ¿sí? Una vez una persona nace de nuevo y es una persona hija de Dios, hay un instinto de amor a ser compasivo, como Cristo pues lo ha sido con nosotros. Digamos que acá vemos ahora, voy a pasar aquí la diapositiva. Entonces vamos a mirar un poquito lo siguiente, que seguimos como hablando de este tema. Hoy voy a hablar primero yo harto, y luego ustedes van a hablar harto, no se preocupen. Ahora vamos a mirar un poquito y hacer la diferencia de, bueno, cómo deberían ser las relaciones del cristiano con los otros creyentes. Esto ya, digamos que ya lo estamos viendo. Vamos a mirar también con los no creyentes y con los perros y los cerdos. A partir de la diapositiva anterior empezamos un poquito agropecuarios porque vamos a hablar de ovejas, de cabritos, de perros, de cerdos. Digamos que ahí vamos a transversalizar un poquito con esto. En Mateo 7, del 1 al 12, no sé quién me pueda ayudar leyéndola. Mateo 7, del 1 al 12, por favor. Alguien que le esté dando sueño y quiera despertar. Yo, profe. Dale. por ¿Le favor. está dando sueño, Brian? Confesó. Sí, sí, me Listo, está dando eso sueño. te despierta. Dale, pues. Listo, dice así. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, Frank. Bueno, entonces acá, ahí digamos que vamos a hablar de dos momentos. El primero de cómo debemos ser nosotros con nuestros hermanos, cómo debemos ser también pues con el no creyente y quiénes son pues los perros y los cerdos que se mencionan acá. Entonces, inicialmente frente a nuestros hermanos hay dos prohibiciones y una instrucción. Y eso lo vemos del 1 al 5. ¿Sí? En los versos del 1 al 5 vemos dos instrucciones, dos prohibiciones y una instrucción. La primera prohibición, ¿cuál es? Del 1 al 2. ¿Cuál es la primera prohibición que nos están haciendo? No juzgar. Ujú. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, esto no tiene, digamos que, nada que ver con que no existan juicios legales, institucionales. Supuesto que no, esto tiene que ver con algo más de relación mutua entre las personas. Y esto no nos llama a no tener discernimiento y a no tener un sentido crítico frente a las conductas de las personas, ¿sí? Esto no nos llama a ser ciegos frente al pecado, ¿sí? Esto nos llama más a una actitud, ¿sí? Y muchas veces, pues digamos que también encontramos en la palabra que nosotros debemos, pues, corregir, ¿cierto? Que nosotros debemos, pues, llamar a nuestros hermanos, pero aquí habla mucho más de una actitud de superioridad, ¿sí? Em, Se tiene la creencia que se puede entender el no juzguéis como un mandato a eliminar las facultades críticas, como les decía, hacia otras personas, volvernos ciegos a sus actos y no discernir entre lo bueno y lo malo que hacen. Pero esto nos volvería personas hipócritas y poco íntegras, cosa que Dios aborrece. De igual manera, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él nos creó con la capacidad de emitir juicios de valor. La idea no es quitar eso de nuestra vida, ¿sí? No tener esa capacidad que Dios nos dio, sino el mandato no juzgar a otros va con dos mandatos más. Evitar dar lo santo a los perros o las perlas a los cerdos y guardarse los falsos profetas. Esta norma no sería, digamos, asequible a cumplir o a obedecer si no tuviéramos esa capacidad crítica, ¿sí? O sea, para poder cumplir con lo siguiente que nos van a decir más adelante, necesitamos tener un discernimiento crítico. Entonces, no es un llamado a no tenerlo, ¿sí? Aquí esto aplica algo que también se dice en Mateo 7, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pero su propio Señor está de pie y cae. Ningún hombre es Dios, nadie está calificado para ser juez de su prójimo, porque no podemos leernos los corazones. Esto digamos que es parte de la tarea del Señor y no la nuestra. Cuando nosotros optamos por eso, estamos, digamos que, asumiendo una postura que es una postura de Dios y no es una postura que debe ser la nuestra. La segunda prohibición que vemos allí es la de no ser hipócrita, que podría ser muy parecida, pero no es igual. En los versos 3 y 4 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Entonces, acá no solamente, digamos, el llamado es a no juzgar,
sino pues a no vivir bajo la hipocresía, a primero examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Antes de poder examinar a otra persona. Si nosotros nos encargamos de ese examen, de ese autoexamen a nosotros mismos, probablemente también no seremos juzgados, porque pues esto es lo que está diciendo acá, y también encontraríamos en la capacidad de ayudar a otros de una manera humilde, ¿sí? Porque entonces yo ya me he revisado y como sé que yo también flaqueo en esta situación, pues yo con toda humildad, si voy a ayudar a mi hermano, lo voy a hacer con la prudencia que eso merece y de la manera que eso merece, porque yo ya me revisé y yo sé que yo soy igual de vulnerable. Si no estoy en la misma situación, podría llegar a estarlo o ya salí de eso. Entonces, que pues digamos que ese es el llamado a la no hipocresía. ¿Y cuál es el mandato? Aquí ya tuvimos dos prohibiciones. ¿Y cuál es el mandato? Pues hacer más bien un hermano, ¿sí? Actuar como hermanos, y eso pues nos basamos también en el versículo 5, donde dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿sí? El hecho de que la inclinación a la censura, no ver los pecados de los demás y a la hipocresía estén prohibidos, no quiere decir que no tengamos una responsabilidad fraternal con el otro. Es lo contrario. Jesús dice que cuando alguien peca contra nosotros debemos llamarlo en privado y reprenderlo, como les decía. Y hay circunstancias donde Jesús nos prohíbe interferir en las situaciones de los demás, y esto es cuando tenemos pues un cuerpo extraño mucho más grande en nuestra vida, ¿sí? Y intentamos hacer allá y solucionar la de nuestro hermano, la de otra persona. Primero, pues nos ocupamos de lo nuestro, pero también el llamado es a ayudar desde la humildad. Es importante pues entender que Jesús no condena la crítica, sino la crítica mal direccionada hacia los otros. La corrección en sí no es lo malo, sino la corrección a otros sin antes nosotros pues pasar por ese mismo filtro. Esto pues digamos que de manera general frente a esos versos del 1 al 5 de Mateo 7. Y acá vemos otros animalitos lindos, y es: ¿cuál debería entonces ser nuestra actitud con el no creyente? ¿Y quiénes son los perros y los cerdos? Esa imagen de la cabrita con la ovejita me parece preciosa y me parece como que puede ilustrarnos la intención de lo que quiero compartir, y es basarnos en los principios que vimos en la clase 2, ¿sí? Cuando nosotros nos basamos en el entender que primero Jesús lo hizo conmigo, que tener misericordia, perdonarme, enseñarme, para yo poder hacer esto con otros, ¿sí? De poder entender que mi testimonio con el no cristiano es una forma también de darle la gloria a Dios y de bendecir la vida de esa persona. Pues entonces eso me llama a no ver al no creyente con una posición de superioridad, sino a poderme acercar, ¿sí? No aislarme, y poder interactuar con estas personas, llevando la restauración y llevando el amor de Dios también a la vida de esas personas. ¿Qué pasa? Cuando, digamos, se habla de yugo desigual, también tiene que ver con nuestro círculo íntimo. Y acá, digamos que a qué voy, yo puedo tener compañeros en el trabajo, yo puedo llevarme muy bien con ellos, yo puedo ser un buen testimonio, servirles a esta persona, hacer de forma excelente mi trabajo para bendecir la vida de otras personas. Pero entonces recuerden que la comunidad genera influencia entre los unos y los otros. Entonces ya quienes deberían ser mi círculo más cercano, a quienes debería yo escoger como mis mejores amigos o como mis consejeros. Por ejemplo, tuve un problema en la casa, ¿a quién le voy a contar yo esa situación? Pues primero al Señor, y segundo, ese círculo cerrado más cercano, pues sí debe compartir el yugo, ¿sí? No significa que yo no pueda tener compañeros o amigos que no sean creyentes,
¿sí? Al contrario, yo soy sal en mi trabajo, yo soy luz en mi trabajo, o en mi barrio, ¿sí? O en mi familia que de pronto no es creyente, o en la familia de mi cónyuge que de pronto no es creyente. Pero ya cuando se trata de intimidad, pues ahí es donde se debe procurar el yugo igual, ¿sí? Y ahora, pues digamos que, ¿quiénes son los perros y los cerdos? El versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Digamos que este lenguaje usado por Jesús en ese momento podría parecer pues algo fuerte, porque pues ahorita decimos, comparamos a alguien con un perro y ustedes lo saben y ya lo hemos hablado acá y lo hemos criticado, pues hasta ni les ofende, hasta, ay, sí, qué belleza, ¿cierto? Digamos que el contexto es muy diferente, pero en ese momento, Ofenden al perrito. ¿cómo? Que al comprar una persona con un perrito dicen que ofenden al perrito. Ajá, exacto. Hasta los filtros de las redes sociales hay para ponerse uno las orejitas y la lengüita del perrito. Entonces, como que súper tranquilo eso. Pero en ese momento, ¿cuál era el contexto de un perro? O sea, un perro era nada. O sea, ¿y cuál era el contexto de un cerdo? También, ¿cierto? Entonces, ese lenguaje que usa Jesús puede parecer fuerte y lo es, ¿sí? Pero de alguna manera, pues digamos, él siempre fue muy directo, fue claro, fue honesto, y pues esta es una instrucción también. Eh, a pesar de que pues no estamos llamados a ese juicio, también nosotros estamos llamados a cuidar lo más santo que hay, que es el Evangelio, ¿sí? Y cuando se preguntan ahí, bueno, ¿quiénes son los perros y los cerdos? Jesús está indicando que este tipo de personas pues son más animales que humanos, ¿sí? Entonces está comparando y llevando a ese nivel en cuanto a, digamos, situaciones o conductas o pecados a ese nivel. Pero entonces, eh, ¿en qué sentido? Cuando ya, digamos, se ha presentado el Evangelio a una persona, ¿sí? Y abiertamente la persona rechaza, maldice, ¿sí? Difama lo que es el Evangelio. Entonces, digamos que cuando eso sucede, pues digamos que también debe haber como un recogimiento y también, si ustedes recuerdan, Mateo 10:14 dice, si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, ¿sí? Entonces, por supuesto que con el no creyente tenemos que tener la apertura, el amor, el servicio suficiente y necesario para glorificar al Señor a través de mi conducta con esta persona. Pero también llega un punto donde nosotros tenemos que cuidar y guardar lo que es más precioso, ¿sí? Esa perla del Evangelio frente a una oposición directa, eh, digamos que de crítica y maldición de esto, ¿sí? No se trata entonces de no debatir, de no enseñar, pero llega un punto donde también, pues ya, o sea, la persona escuchó y la persona decide y no está en nosotros esa convicción de pecado, no está en nosotros ese arrepentimiento, ya eso no nos corresponde a nosotros, ¿sí? Entonces, pues digamos que en medio de la comunidad vamos a encontrarnos con ovejas como nosotros, vamos a encontrarnos con cabritas que creen que son ovejas, vamos a encontrarnos también con cabritos que no tienen el más mínimo interés en ser ovejas, y está bien, tenemos que amarles, pero también vamos a encontrarnos cerdos y vamos a encontrarnos perros. Eh, tenemos que saber, digamos, cómo actuar en cada uno de esos escenarios. Ahora, la idea es que ustedes puedan hacer un trabajo en conjunto, pero antes de darles esa instrucción, pues quiero escucharlos. Ahora sí, yo ya hablé mucho, ya
No, ya no quiero hablar más. Ya hablé demasiado hoy, entonces pues cuéntenme ustedes frente a esto, frente al tema de la comunidad, frente a que en nuestra comunidad pues estamos llamados a sanarnos mutuamente, como lo veíamos en Mateo 7, frente también a esta realidad de qué hacer con el creyente, de esas dos prohibiciones y ese mandato. No, no seas hipócrita, no juzgues, más bien sea un hermano. ¿Qué quisieran comentar ustedes, qué quisieran agregar frente a esto, que yo sé que ustedes tienen mucho por decir? Pues a mí en lo personal me llama la atención algo que se tocaba hace un momento. Es importante saber a qué comunidad pertenezco, Sí. porque lo que sucede en ella pues va a influir de alguna manera en mí. Entonces a veces como creyentes pensamos que la comunidad no cuenta, puede podrirse como sea y mientras yo esté bien, qué sé yo, eh, puede derrumbarse como quiera. Ujú. Pero acá nos estamos dando cuenta que lo que sucede en ella, de una manera o de otra, va a repercutir en nuestra vida. Y eso me hace pensar un poco en cuando el pueblo de Israel estaba exiliado y el Señor, por medio de Jeremías, le dice al pueblo a través de una carta: procura la paz y el bienestar de donde vives, de donde estás exiliado, de donde te mandé, porque de allí depende tu bienestar también. Entonces, noté que el Señor también hace mucho pie en este asunto de que sí nos debe importar lo que sucede en mi barrio, lo que sucede, qué sé yo, en mi vereda, en mi corregimiento, en el lugar donde estoy, porque va a repercutir en mi vida, ¿verdad? Tanto así que incluso debe interesarnos lo que pasa en nuestro país, que el Señor dice: oren por sus gobernantes para que vivan quieta y reposadamente. A veces pensamos que lo que sucede allá con esa gente nada tiene que ver con nosotros. Vaya y venga. Van a ser asuntos que van a tener mucho que ver con nosotros. Entonces a veces nos creemos tan pero tan diferentes que no queremos saber nada de la comunidad. Y Ujú. creo que el asunto acá es sí, ser diferentes pero involucrados. Ser Ujú. diferentes pero involucrados como lo fue Jesús. Jesús siempre estuvo involucrado, marcando la diferencia, siempre estuvo allí marcando la diferencia, siempre estuvo involucrado para generar el cambio, para cambiar la perspectiva, para cambiar la forma como cómo miraban las ideas, quizás la gente. Él estuvo siempre involucrado. Creo que si nosotros eh, estamos llamados a eso, creo que nosotros estamos llamados a eso realmente, a interesarnos por lo que pasa en nuestra comunidad, ¿verdad? Por lo que pasa en nuestra comunidad. Yo siempre he pensado que, bueno, a veces tenemos conocimiento que en nuestra comunidad algunos muchachos están consumiendo drogas, quizás alguien está involucrado en la prostitución y a veces actuamos igual a los demás. Lo que hacemos es señalar y tal vez decirle a nuestros hijos: no, no te quiero cerca, no te quiero cerca de tal persona, cuando realmente debiéramos estar fuera involucrados tratando de hacer algo, tratando de cambiar esa situación. Entonces, a veces como que las cosas pasan desapercibidas frente a nosotros o no le prestamos atención a este asunto realmente. Entonces, creo que a mí personalmente me llama la atención eso. Creo que a veces estamos en la comunidad y realmente a veces no estamos tocando como debiéramos tocar a nuestra comunidad y como debiéramos influir realmente en nuestra comunidad, solo Ujú. para pensar en esa idea. Perfecto, gracias. Me gusta mucho tu intervención y yo estoy totalmente de acuerdo. No es nunca el llamado ha sido a aislarnos y a actuar solamente a través de la oración. Claro, tenemos que orar todo el tiempo, en la mañana, en la tarde y en la noche, pero no podemos hacerlo desde nuestras cuatro paredes. O sea, nosotros tenemos que ser activos. Y si vamos a entender que varias personas o que X persona influye en mi comunidad, pues yo tengo que contrarrestar esto de alguna manera, ¿sí? Yo tengo que generar una influencia también en el lugar en el que vivo, en la familia en la que estoy, en la iglesia a la que pertenezco.
Perfecto, muy bien, gracias. Frank, cuéntanos tú qué quieres opinar. Sí, bueno, eh, mm, llama mucho la atención a pensar en lo que es la comunidad como tal. Y creo que, como lo dijo el compañero y el pastor Albeiro, Jesús llegó y se interesó en no estaríamos haciendo bien el trabajo, no de excluir a la comunidad como que lo que hizo Jesús fue traer paz, traer amor y compasión, ¿sí? Tuvo pasión por la comunidad, una comunidad que vivía en miseria, una comunidad que vivía en sombras de muerte, una comunidad que estaba siendo por diferentes tipos de cosas malas como demonios, como enfermedades, como cuestiones políticas, como la economía. Y Jesús fue solución con el Evangelio para todo eso. Ujú. Fue solución para el Evangelio para todo eso. Entonces, por lo menos yo vivo en una comunidad donde es de muy escasos recursos, de bastante pobreza. Y una comunidad que carece mucho de visión y de liderazgo. Sí, una comunidad pequeña. Y actualmente me salió un poquito del púlpito y de esa vida, entre comillas, piadosa, cristiana, como la queremos hacer llamar, pero no tiene ninguna piadosa ni cristiana. Y estoy apoyando mucho a lo que es la Junta de Acción Comunal. Genial. Y estoy trabajando mucho también. Estoy trabajando mucho también con, ojalá los políticos de Colombia fueran cristianos. Y estoy trabajando mucho con los jóvenes en programas sociales como deportivos y esas cosas. Desde la iglesia, estoy trabajando. Y bueno, la verdad, están burlando, pues, me volví político. La verdad, la política creo que la llevo en la sangre. Y para mí sería algo maravilloso desde el Evangelio se trabajara la parte de liderazgo social, ¿sí? Porque esto de verdad mostraríamos el amor de Cristo en las comunidades de pobreza extrema, en las comunidades que son como este tipo de municipios por acá o de corregimientos de veredas que son muy golpeadas por la violencia, ¿sí? Comunidades de desplazamiento, comunidades de víctimas, acá hay comunidades de víctimas. O sea, acá es donde se debe demostrar el evangelio desde este punto de vista y no solamente ayuno, oración y cantar alabanza y dar un sermón allá dándole palo a todo el mundo, sino también mostrando a Cristo desde este punto de vista, ¿sí? Mostrando a Cristo desde este punto de vista, desde el amor tangible, desde el amor de un abrazo, desde el amor desde un consejo, de orientar a jóvenes, de poder ayudar a muchas personas de esta manera. Entonces me encanta de verdad este tema y me quedaría aquí hablando y opinando toda la noche, pero tengo que darle espacio a los demás compañeros. Gracias, Frank, gracias. Cuente con mi voto, cuente con mi voto. Va a terminar haciendo campaña. Además que porque de tu opinión nos das tu ejemplo, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, hay que salir a ensuciarnos un poquito y meternos, involucrarnos, preguntar cuáles son las necesidades, ¿sí? Y no solamente, como tú lo dices, desde el púlpito se perciben algunas, pero desde afuera se perciben muchas más. Gracias, y no te dejes molestar por este par que están ahí envidiosos. Mentiras, mentiras. El compañero,
Ella es lo que tiene. Edilson, por favor, y terminamos con Noemí. Entonces, dale, Edilson. Sí, bueno, pues yo voy a enfocarme un poquito más en la primera parte en no juzgar. Sí. Y yo, desde mi perspectiva, creo que Dios muchas veces nos permite vivir ciertas cosas o ciertas circunstancias o crisis, bueno, como le queramos llamar, para poder después ayudar o tener un juicio justo u honesto con alguna persona que está pasando alguna crisis o alguna circunstancia. Porque muchas veces a nosotros no haber vivido en carne propia muchas circunstancias, Ujú. no podremos, a veces no tenemos la autoridad moral, podríamos decirlo o ponerlo de esa manera, para emitir un juicio justo, sino que simplemente, entre comillas, vamos a juzgar desde nuestra falsa santidad o desde nuestro estándar, porque como a mí no me ha pasado, entonces no, mm, está actuando mal porque como a mí nunca me ha pasado, entonces vamos a ser muy fuertes en ese juicio. Entonces, a mí me parece que cuando dice que no juzguéis, es juzgar con un juicio necio sin nosotros haber vivido la experiencia o habernos puesto en el zapato o en los zapatos de esta persona y saber el por qué lo hizo o por qué la actitud o por qué dijo lo que dijo o por qué hizo lo que hizo. eh, no la podríamos entender si no tenemos el contexto o a nosotros mismos nos ha pasado para así saber cómo reaccionó o por qué reaccionó de esa manera, ¿no? Es tan sencillo como, mm, bueno, mm, a alguien le robaron el celular, entonces, uy, no, pero se dejó robar, no, yo lo hubiera perseguido, lo hubiera matado, lo hubiera, pero entonces, usted lo han robado, no. Entonces, pues, como me decía una vez un líder, cállese la boca porque si usted no ha pasado por eso, no puede saber cómo reacciona. Si no, no, Ujú. yo lo persigo, yo le hago, yo le quito, yo le pongo. Cuando le pase a uno, entonces ni sabe uno cómo reaccionar. Sí. Entonces, para mí es eso. Gracias, Edison. Sí, y yo creo que a veces se nos olvida cuáles fueron nuestras luchas iniciales o por qué luchas hemos pasado, ¿no? Entonces, digamos que a veces nos parece un pecado o una situación como, no, pero tenaz esto, y bueno, no nos acordamos que nosotros estuvimos también ahí, ¿no? Y que también fuimos débiles en algún momento y que somos absolutamente vulnerables para volverlo a hacer. Entonces, lo que tú dices de la autoridad frente a eso yo lo relaciono un poquito con lo que dice. No se trata de no ser críticos y decir todo está bien, no voy a percibir el pecado, no, sino se trata de primero me reviso y luego sí, digamos que miro más allá. Bueno, Noemí, dale, porfa. Profe, respecto a este tema que estamos tratando de cómo deben ser nuestras relaciones tanto con el creyente como con el no creyente, eh, debemos recordar lo que el Señor Jesús también enseñó en Marcos 12:31 y hace mención de ello también en Mateo, de que debemos amar a nuestro prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos. Y cuando dice ese prójimo, el Señor Jesús no hizo una especificación, como diciendo debes amar a tu casa, a los de tu casa solamente, o a los de la iglesia, a los de tu comunidad. No dice prójimo. Y cuando vemos lo que es ser prójimo, hace referencia a todo, a toda persona. Ujú. Y en eso, sea una persona pobre o una persona rica o una persona que, que no es cristiana o que sí lo es. O sea, tiene que ver con todo. Exactamente.
Exactamente, gracias, Noemí. Sí, el prójimo no es el hermano, no dice solamente que debemos amar a las personas de nuestra iglesia o de nuestra casa, ¿no? Perfecto, gracias, Noemí. Bueno, y terminamos con Obed. Cuéntanos. Gracias, profe. De pronto, Cortico, cortico. Sí, hasta las 10. 10 minutos. profe, gracias. Es que de pronto, no sé si, bueno, cuando nosotros estamos desde el lado opuesto, donde está hoy en día la mayoría, bueno, aunque uno no sabe de qué lado está, nos hablaban de Dios y pues nos daba lo mismo, ¿sí ves? Como no teníamos de pronto alguna necesidad de hacerlo, y cuando ya empezamos a recibir más de Dios y a enamorarnos del primer amor que tuvimos con Él, eso todo el mundo le hablábamos de Dios, hablábamos, hemos dicho maravillas, eso nos salían palabras hasta por todos lados, orábamos hasta por la caída de una hoja, porque andamos enamorados de Dios, ¿ve? Y que nosotros en ese momento, yo, me caso particular, yo quería que ese momento esa persona se convirtiera ya a la noche a la mañana y que sintiera lo mismo que yo estaba sintiendo, ¿ve? Sí. Fue tanta mi amor y mi emoción que una vez me encontré con una señora, aquí decían que iba con una niña con síndrome de Down y yo le decía, ore por la sanidad, que la niña la noche a la mañana, o sea, puede que eso no, que se le quite el Down, decía yo. Entonces hoy en día yo analizo ya las cosas como, como con más madurez y digo, hombre, yo estaba como llegando al punto de la locura, no sé, me estaba volviendo era fanático tal vez, ¿sí? Me estaba volviendo era como demasiado religioso, entonces ya uno coge las cosas como con más calma y digo, bueno, sí, en cierta manera es bueno que le pase uno eso para uno saber medir las cosas, porque Dios es un Dios de equilibrio, ¿ve? Un Dios de siempre de las cosas bien puestas, para no ir a cometer ese tipo de errores, ¿sí me hago entender? Entonces yo estaba tan entusiasmado, tan enamorado en las cosas de Dios, pero cuando empecé como a sentar un poquitico, no es que, y mire que a veces uno comete el error y toma eso como un enfriamiento, entonces uno dice, no, pero es que yo como le hablar a esta persona de esto, porque tal vez esa persona no me va a entender de la misma manera como yo lo estoy entendiendo, ¿eh? Y la pongo en duda. Entonces son situaciones de que uno tal vez se limita a compartir como algo de la palabra para evitar caer en ese error que yo estaba cayendo. Yo estaba, bueno, hecho, hasta los animales les hablaba yo de Dios, yo estaba, era, pero mejor dicho, en mi cuento. Y eso a mí me parecía todo fácil. Y era hasta bonito porque yo en ese tiempo viví el gozo espiritual y es algo muy hermoso. Entonces me estaba, era estar limitando porque estaba, imagínate, diciendo esas cosas. Yo digo, hombre, pues de pronto en medio de mi inocencia, de mi furor, estaba cometiendo un error de decirle a esa persona, pues que pensar como yo estaba pensando, cuando no, cuál es independiente de mirar cómo es las cosas de acuerdo a cómo la ve Dios. Por ejemplo, digo, Dios es un Dios de equilibrio y de orden. Entonces yo decía, hombre, pues es muy hermoso estar enamorado de Dios, pero sin extralimitarse, porque uno pasa a ser religioso, fanático y se vuelve uno hasta loco. ¿Sí ve? O si yo me quedo quieto también y si no hago la labor que Dios me envía a hacer, a eso, a ir a predicar, a hablar de las cosas de Dios, ¿sí? Pero con cordura, ¿no? No con fanatismo ni que lo cuando está en la calle la abordan. Venga, coja esta Biblia e introdúzcasela en la cabeza y dice que está todo, porque hay gente que lo coge uno así y lo aborda en la calle. Y eso es hasta incómodo, ¿no? Eso es hasta incómodo. Entonces, hola. Entonces, incómodo de esta manera. Entonces, uno tiene que ser equilibrado en eso y lo que Dios nos centra es eso, a tener bastante cordura, a ser sentados y siempre ya la palabra así, con una línea derechitica, ni muy al extremo, ni tampoco muy quedado, porque entonces pierde uno como la objetividad de las cosas, ¿no? Entonces eso es lo que quería contar, profe, que me pareció algo como Chévere, gracias. chévere. Igual, mira que yo pienso que así como en el amor de pareja, en la decisión de amar a una persona, pues sucede lo mismo también con la relación con el Señor. O sea, el enamoramiento puede ser más intenso, pero más desbordado y con algo de locura, como tú dices, pero luego se convierte en un amor más maduro, ¿sí? Y a veces se dice que al comienzo uno ama más, pero después ama mejor. Entonces, pues lo mismo pasa con la relación con el Señor y la idea es esa, ir madurando en ese amor por el Señor e ir entendiendo y disfrutando de su presencia, como lo veíamos con respecto a la relación del Padre también. Bueno, cierro con un comentario de Albeiro acá que nos pone que me gusta la idea de que las heridas se sanan en comunidad, por lo general nos refugiamos en la soledad y aquí hay que hacer, digamos, una contracultura y un poquito conciencia y tener la intencionalidad de hacerlo diferente,
porque sí, por lo general cuando estamos heridos lo que buscamos es aislarnos, dedicarnos ese tiempo también para sanar, pero claro, por supuesto que en la oración y Dios nos restaura, pero nosotros necesitamos de esa red de apoyo. Dios nos dio una red de apoyo, ¿sí? Dios no nos pretende sanar únicamente en la soledad. Claro, nosotros podemos en soledad, en un momento de oración, sentir cómo por fin, de alguna manera pude confesar esta situación, por fin ya ese dolor ya no está, pero eso tenemos que llevarlo también allá afuera, a vivirlo afuera y también dejarnos lo que les decía, cuidar, pero dejarnos cuidar. Y ustedes también como pastores, creo que les pasa algo similar a lo que me puede pasar a mí frente a la carga emocional. O sea, hay días en donde yo puedo no haber hecho nada de ejercicio, pero termino el día con un dolor tremendo en la espalda y en el cuello, y eso no es otra cosa sino la carga emocional por estar de 7 de la mañana a 7 de la noche escuchando personas y uno recibiendo también eso, y uno también, uno es un ser humano, y uno también necesita, digamos, que lo sostengan, ¿sí? Y uno como persona, digamos que da a pues en su caso al pastoreo, al mentoreo, a la consejería, y yo desde lo mío también, pues uno necesita reconocerse vulnerable y permitir que en comunidad lo sanen, lo restauren y lo apoyen. Bueno, listo, vamos por ahora terminando porque vamos a pasar a un segundo momento y es un momento de trabajo colaborativo, ¿sí? Para el cual vamos a tener que se me pusieron a hablar mucho, unos 25 minutos de preparación y esto vamos a dividir el grupo en tres, ¿sí? Como estamos hablando de comunidad, pues no vamos a trabajar solos, vamos a trabajar en grupo, trabajar en comunidad. Entonces necesito, ustedes son 11, necesito entonces un grupito de 4, 4, dos grupos de 4 y un grupo de 3, para que nos queden tres grupos. ¿Qué vamos a hacer? La idea es que ustedes pues se reúnan. Yo sé que ustedes tienen el número entre ustedes, así como para hacer lo de los principios. Pueden hacer pues una videollamada por WhatsApp grupal, eso es súper sencillo, lo pueden hacer así. Y la idea es que piensen en una propuesta para el fortalecimiento de la comunidad. Puede ser de la iglesia local o comunidad a nivel más pues geográfico, ¿sí? La vereda, la localidad, la ciudad, ¿sí? En la que algunos de ustedes están. Si no comparten localidad o no comparten iglesia local, escojan la de alguno de ustedes. Rápidamente mencionen alguna necesidad que ustedes perciban y hagan una propuesta de cómo fortalecer la comunidad, cómo fortalecer ese sentido de comunidad en ese lugar que ustedes escojan. ¿Qué necesito? Pues que me hablen de tres cosas. ¿Cuál sería el objetivo de la propuesta? ¿De qué manera llevarían a cabo la propuesta? Esto es hipotético, ¿sí? O sea, es como una propuesta que si la llevan a cabo me encantaría, espectacular, pero pues lo vamos a hacer solo por el ejercicio de la clase por ahora. Y pues digamos que cuáles serían los resultados que ustedes esperarían de eso. ¿Listo? La idea es que, lo siguiente, que a las 40, faltando 20 para las 9, nos tenemos que volver a conectar porque ustedes nos van a contar cuál es esa propuesta. ¿Sí? Faltando 20 para las 9, es decir, que tienen 24 minutos para hacerlo. No tiene que ser extenso, simplemente denos un par de ideas, de propuestas para eso. ¿Listo? La idea es que a las 20 nos reunimos para que charlemos esos 20 minuticos sobre estas propuestas y podamos ir terminando muy cerca de las 9. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas de esto? Profe, ¿los grupos digo que ya están listos o que los Ay, estamos sí, anotando? no. Bueno, gracias. Vea, pues yo las tengo acá anotados como en el orden de la lista que anoté hoy. ¿Les parece bien si yo los organizo? Sí, señora.
Listo, entonces el primer grupo sería Albeiro, Obed, Hernando. Señor, permítame un momentico, señor. Señor. Señor, dime, Dairo. ah, ah, ah. Pero pues, si hay la posibilidad, es que nosotros tenemos un grupo creado desde acá del noroeste para ver si podemos trabajar y uno que estamos en un contexto donde conocemos, pues, estamos familiarizados con una necesidad acá porque estamos Súper. literalmente ¿Quiénes cerca, entonces, son? sí, pues. Albeiro, Ajá. Fran, Son como 10, profe. ¿Cuántos Rubén. son? Tienen que ser máximo 4. Eche, profe, Cuatro. lo que pasa es que todos somos costeños, cuadro. Somos cuatro, esa gente pues, que quiere Rompes a levantarse Roca con- ahí, rompes a Roca ahí, cuadro. Es que nosotros somos envidiosos, somos 4. Dairo, Lo que pasa es que es Dairo costeño, profe. y Rubén. Albeiro, ¿Cómo Julio, van a Julio. hacer que el señor venga por su Y iglesia? Julio. ¿Van a ir cogidos de la mano o qué? Y Julio, porque Rubén no está. Y Julio, porque Rubén no está. Dairo y Julio. ¿Y ya? ¿Solo 3? Sí, y Fran. Yo, profe, yo, Fran. Fran. Ay, Frank. Listo, entonces ahí están 4. Listo. Ustedes entonces trabajen en equipo. Es Ahí como ya. roscas, esa vaina, y no sé. Profe, nosotros también los del Sí. interior. Obed, Gracias, Hernán, gracias, señor. Gracias por Edison escuchar la y yo. petición. Uy, Listo, entonces sería Obed, Ludwin. ¿Y quién más? Hernando y Edilson. Yo traje de la costa, profe, de la Ah. costa del Guerra de Caquetá. presbiterio. Y Edilson. Y entonces quedaría Luis, Silvio y Noemi. ¿Está bien así? Listo. Bueno, entonces les repito. Nos Son vemos luego. Albeiro, Frank, Dairo y Julio en un equipo. Obed, Ludwin, Hernando y Edilson. Sí. Y en el otro equipo Luis, Silvio y Noemí. ¿Listo? Entonces, bueno, a las 40 nos encontramos. ¿Listo? Voy a dejar igual esto abierto acá. Si alguien necesita salir y volver a entrar, lo puede hacer. Si no, simplemente pues apaguen sus micrófonos. Ah, no, si les toca salirse para conectarse en la otra llamada. Yo voy a dejarla abierta. Ustedes vuelven a ingresar apenas terminen. ¿Listo? ¿De todos? Por favor, escriban en el grupo que se conecten para que arranquemos. Porfa, porque nos faltan Sí. 3 compañeros. A ver, No, yo creo que ya tenemos a Julio. Julio está por allí, señor, que ya él es uno de los expositores, que ya él tiene el documento ya, las ideas, pues, que vamos a exponer. Julio. Listo, entonces, si ya tienen ahí como el representante, entonces hagámosle. Empecemos con ustedes. Representante legal. ¿Sabes, Julio? Hola, buenas noches. ¿Está vivo? Sí, sí me oyen, ¿verdad? Sí, ahí te La escuchamos. cámara, Julio. No, tengo poca luz, hermano. Listo, profe. La comunidad que elegimos fue la comunidad juvenil. Y esta comunidad juvenil fue, nos visionamos más en la juventud a nivel de nuestra zona de Urabá. La propuesta que tenemos, que queremos plantear, es gestionar una universidad de fácil acceso para los jóvenes que terminan el bachillerato. El objetivo que tenemos planteado para esta propuesta es tener jóvenes profesionales, jóvenes que contribuyen a la paz y crear una cultura académica. Aquí ya le cedo el espacio al hermano Frank, que continúa con esta idea. No, perfecto. Sigamos. Un momento, por favor, ya continúo de una. Bueno, tenemos entonces cómo se llevará esto a cabo. Dice, creando una entidad universitaria competitiva
en el mercado estudiantil que ofrezca todos los programas de educación superior y que sean de fácil acceso. Resultado que esperamos lograr con esto, que en 10 años tengamos una comunidad educada, profesionalmente idónea y capacitada para ejercer cualquier cargo público y privado. Así de sencillo. Ok, está bien. Bueno, ¿con qué recursos lo harían? En todo sentido, económicos, personales, digamos, en cuanto a recursos de personas como tal, de equipo, ¿cómo lo sueñan? Profe, yo creo que tenemos una ventaja que en algún momento fue una debilidad, quizás una amenaza, pero que en este momento se ha convertido en una fortaleza. Y es que las comunidades donde nosotros estamos ubicados, especialmente San Pedro, Cartago, Turbo, todas estas, fueron golpeadas grandemente en su momento por la violencia. Debido a eso, el gobierno ha puesto de alguna manera sus ojos sobre estas comunidades y de hecho en este momento hay una persona de acá de nuestro territorio que está ocupando un cargo en este asunto del Senado como representante de las víctimas. Una de las formas que nos ayudaría a consolidar la idea de tener la universidad sería por allí, Ujú. Segundo, hay iglesias acá en nuestra zona, donde hay profesionales, ¿sí? Entonces podríamos echar mano de eso, de esa gente que está allí en nuestra iglesia, que son universitarios, que están altamente capacitados, incluso algunos están trabajando por allí en lo que tiene que ver con la educación y todo esto. Por allí serían esas dos cosas, ¿sí? Entonces lo pensamos y lo visionamos que es posible desde allí. Ok, está bien. Ese recurso humano me parece interesante. Y la última pregunta frente a esto es, ¿qué papel jugarían ustedes? Porque, bueno, ustedes están sirviendo a la comunidad en el diseño de esto, o sea, en la craneación de esto ya es un servicio a la comunidad. Pero ¿qué papel activo jugarían ustedes o les gustaría jugar en esta propuesta que ustedes hacen? O sea, ¿qué les gustaría ejercer cada uno dentro de esa idea que ustedes tienen? Bueno, o sea, yo creo que también la preparación que a nivel de... Dale, Pastor David. Sí, a través a través de la preparación que estamos recibiendo, pues poder servir a la comunidad juvenil en este proyecto y uno colocarse al servicio, ¿cierto? Porque es como tomar de gracia, tomar las capacitaciones necesarias y desde allí, pues poder también contribuir a este proyecto que tanto se necesita en nuestra región debido a que muchos jóvenes ven la necesidad y ven puertas cerradas en muchos aspectos, entonces uno pueda ir como abriendo la brecha, uno puede ir también ir delante como abriendo la brecha para que ellos también vayan entrando, como, pues como grupo, como equipo, ponente de este proyecto. Ok, bueno, muy bien, felicitaciones, me gusta su propuesta, siento que están soñando en grande y el primer paso pues para hacer algo real es soñarlo y pues que nazca en el corazón del Señor y cualquier cosa se puede lograr. Se necesitaría empezar por algo, ¿cierto? Entonces, pues chévere empezar, digamos, con un tipo de diagnóstico de la población, de la comunidad frente a la idea. Ya ustedes tienen claro que es una necesidad. Me gusta que hayan especificado la edad de la comunidad a la que iría dirigido, que sería la comunidad joven. Y sí, me parece una gran idea. Chévere, muy bien. Vamos entonces con el segundo grupo, que son Obed, Ludwig, Edilson y ¿quién me falta? Y Hernán.
Ujú. Entonces los escuchamos, compañeros. Bueno, profe, nosotros nos enfocamos en la comunidad de barrio. Ujú. El proyecto es un proyecto de ornato y recuperación de espacio público. El objetivo sería embellecer un espacio común que se encuentre en abandono y adyacente a la comunidad. Lo segundo es fomentar el sentido de pertenencia, el trabajo en equipo y el cuidado del medio ambiente. Ujú. ¿Cómo se llevaría a cabo? Con recurso humano, en este caso donde participaría pues la comunidad, la Junta de Acción Comunal, la empresa privada y o de servicio público y en este caso nosotros que desarrollamos el proyecto, que lo llevamos como, como la batuta del proyecto. Los resultados, perdón, ¿cómo se llevaría a cabo? Bueno, solicitar a la autoridad competente el aporte de abono y plantas ornamentales. Pues hay organizaciones que son de índole pública que pues ellos aportan, ayudan en ese aspecto. Y otra manera es a través del desarrollo de la actividad de una olla comunitaria, ¿no? Entonces la comunidad reuniéndose a trabajar, pero también eh, pues también como beneficiándose de poder compartir ese tiempo de poder sentarse a la mesa, digámoslo así. Los Ajá. resultados sería la recuperación del espacio común, mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad, brindar un lugar adecuado para el sano esparcimiento de grandes y chicos y recuperar la seguridad de la zona. Ese Bien. fue ese fue el proyecto que nosotros así Ujú. rápidamente y brevemente desarrollamos. Me gusta, pienso que es realista y me gusta digamos que el resultado es el proceso en sí mismo. O sea, sí hay unos resultados que ustedes esperan como la recuperación de la zona, como el hacerla más segura, pero como ustedes se están involucrando en la comunidad para hacerlo, o sea, el proceso, digamos, que están planteando involucra a la comunidad. Me gusta porque el proceso va a ser el resultado en sí mismo. ¿Cuál va a ser? Una integración de la comunidad, ¿sí? Una influencia en esa comunidad, una pertenencia. Entonces ya como entre todos hicimos este rinconcito, pues entre todos vamos a cuidar este rinconcito, ¿sí? Adquirimos una pertenencia allí, hay relaciones, hay integración, me parecen... Me parece una bonita idea. ¿Alguien del grupo quiere agregar algo o ahí ya está todo dicho? Eso fue lo que sintetizamos, profe. Ok, Ahí está listo. todo dicho. Muy bien, listo. Perfecto, y vamos con nuestro último grupo. Entonces, por favor, nuestros tres compañeritos que faltan, Silvio, Noemí Profe, dime. el proyecto de nosotros, Luis, ¿sí me escuchan? Sí, Ok, Luis. el proyecto, sí, el proyecto trata sobre las personas, más que todo centrando en la población joven, indigencia y drogadicción, ¿sí? Trabajando con ellos a través de la obra diaconal y social, porque la iglesia debe impactar su entorno como tal, debe impactar en la sociedad y a través del trabajo diaconal eh, nos hemos acercado a ellos, es algo que hemos practicado, es lo que estamos hablando con Noemí. Ellos se encuentran en Pamar de Varela, ellos trabajan con parte de las cárceles, también con parte de los jóvenes que están en ese lugar. Y estábamos también con Silvio en parte del grupo y llegamos a ese consenso. En Santa Marta, Se te está cortando, Luis. con la comunidad, ellos arreglan la
ahora? ¿Sí? Dale, listo. Ok. Creo que ya ahí mejoró. ¿Me escucha ahora? Sí, sí, te escucho. Ahí te escucho mejor. Ok. El proyecto es trabajar con jóvenes en condición de indigencia y drogadicción. Ya esto es algo que he trabajado y lo trabajamos con la parte de análisis social de la iglesia. Nuestra iglesia aquí en Santa Marta nació en las calles, nació en un sector que se llama Alboro, lo que viene a ser la zona Cachacal en Barranquilla, lo que venía a ser el Bronx en Bogotá. Ahí nació la iglesia. Nosotros íbamos todos los sábados hasta que un día un comerciante de la ciudad nos prestó una casa, nos las dio en sesión durante 5 años y allí nació la iglesia. En este momento trabajamos la parte diaconal y social con los jóvenes y con las personas en indigencia y en drogadicción. Y el proyecto no es solamente que llevemos palabras, sino que la iglesia debe transformar su entorno, tocar ese entorno. Y lo hacemos es a través de alimentos, a través de vestuario. No lo hacemos seguido de llevar alimento y vestuario, sino que siempre hay un acompañamiento. Hay palabras, todos los miércoles hay impacto evangelístico en la calle. La gente del sector limpia la calle. Los mismos habitantes del sector lavan la calle porque son sectores donde se orinan en las paredes, se hacen en las calles, es en la zona centro de Santa Marta, en el sector donde está el arenero, como se conoce acá. Y ellos mismos limpian. Nosotros llegamos, llevamos sillas, se sientan, escuchan y cuando llevamos el alimento compartimos y el resultado es que ellos salgan de esa vida, esa condición de indigencia y esa condición de a que salgan de las calles y somos como un conducto para conseguirle los lugares de rehabilitación. Eso sí lo estamos llevando a realidad y lo tomamos como ejemplo, como un proyecto que la iglesia debe llevar para transformar el entorno en el cual se encuentra. Bueno, perfecto, Luis, muchas gracias. Me gusta que se basen en la experiencia, entonces acá digamos que la propuesta ya es algo ejecutado. Me gusta mucho también, digamos que, pues que ustedes mencionan el tema de la evangelización, ¿cierto? De llevar la palabra, pero entonces, listo, restauramos y como veíamos en los versos, alimentamos al que tiene hambre pero a nivel espiritual, pero también a nivel emocional, pero también a nivel físico, ¿sí? Porque imagínense uno evangelizar y hablarle a una persona y tratar de que esta persona me preste atención cuando esta persona lo único que puede pensar instintivamente es que tiene un vacío en el estómago tremendo. Entonces, pues yo le ofrezco algo de comer a esta persona y piensen ahora en la pirámide de necesidades, ¿sí? Entonces, ayudo a esa persona a satisfacer una necesidad inmediata de supervivencia que tiene para que luego si me preste atención a algo que yo voy a expresar o voy a explicarle, ¿cierto? Entonces me gusta esa combinación, creo que es pues necesaria. Muy bien, excelente. ¿Alguien quiere agregar algo del equipo o ya está todo dicho? Profe, buenas noches. Es algo que me llamó la atención, que nuestro pastor Luis nos comenta acerca de este proyecto y algo que ya se está ejecutando, ¿no? Y lo otro que pudimos complementar fue con Noemí, porque ellos están haciendo una labor también con adultos mayores. Y ahí involucran no solamente los hermanos de la iglesia, sino en la parte de la sociedad y se ve un resultado positivo porque eso impacta no solamente a la comunidad, sino a la iglesia también. Entonces, es algo fundamental y creo que se debe tomar como ejemplo lo que nuestro pastor Luis dice y que se ha venido ejecutando. Y eso es algo muy importante que nosotros o sea, podríamos hacer en nuestras iglesias también. Ujú, así es, claro que sí. El Ministerio de Acción Social creo que es fundamental y a veces nos encerramos mucho y creo que necesitamos mostrar más acción todos frente a eso.
Bueno, gracias, Silvio. Listo, listo. Creo que por hoy vamos cerrando, vamos terminando. La idea es que para nuestra próxima sesión ustedes puedan leer el prólogo del libro que está allí en el Classroom, que es el de Felipe Webb, el de La Gracia de la Reconciliación, Conectados se llama. El prólogo, solo el prólogo es un cuento que se llama El cuento sobre las cometas. Es súper cortico, son como 2, 3 páginas máximo. Entonces, pues con eso ya iríamos, estaríamos listos para la próxima sesión. ¿Qué vamos a agregar a nuestro proyecto final de lo que aprendimos hoy? ¿Sí? Porque acuérdense que de cada clase alguito estamos metiendo ahí a esa presentación final. ¿Qué vamos a agregar? Van a hablar sobre las comunidades a las que ustedes pertenecen. Así, pequeñito. Si quieren agregar una foto, lo pueden hacer, por ejemplo, una foto de su iglesia, del ministerio en el que sirven o, digamos, del equipo que ustedes tienen pastoral, también lo pueden hacer. De su comunidad, si tienen alguna foto de su barrio o si ustedes hacen parte de algún otro tipo de comunidad de interés, entonces nos cuentan a qué comunidad también pertenecen. Y yo tenía otra pregunta relacionada a esta, la había escrito y ahora ya no la encuentro. Espérenme. Ah, bueno, sí, también en general comunidad y acá también la parte relacional. Entonces, si ustedes tienen amigos, cuéntenos sobre eso. ¿Quiénes son sus amigos cercanos, sus amigos íntimos? Si los tienen, si no los tienen, pues está bien. A veces nuestro mejor amigo también es mi hermano de sangre o mi esposo, debería ser así, ¿no? Pero si hay alguien aparte de ese núcleo familiar del que ya hemos hablado, que ustedes digan, esta persona para mí es muy importante, se llama tal y tal, pues mencionémosla ahí en eso. Recuerden que debe ser algo súper resumido, vamos casi que a mencionar los temas, no vamos a profundizar porque el tiempo no nos va a dar. Cada uno tiene 15 minutos en esa última clase para hablar sobre esto. Recuerden que esto es para el 24, es decir, que quedan 10 días para tener terminado pues ese proyecto final. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, listo. Entonces, nos vemos el viernes, si Dios lo permite, a las 7 de la noche. Los espero, señor. ¿Le quedaría fácil de enviarme al correo todas las preguntas de las clases? Sí, de lo que te quiere, lo que ha dicho en todas las clases, de lo que quiere que incluyamos ahí en el proyecto. Lo que pasa es que... Sí. Voy a hacer un documento en Word, ahorita ya. ¿Para la campaña? Cuelgue con ustedes y lo subo al Classroom, ¿sí? Ahí voy a ponerles como características de trabajo final y voy a poner punto por punto lo que ya les he venido diciendo, pero para que ustedes lo tengan claro, que yo sé que de pronto se nos confunden cosas con las otras. Entonces sí, voy a hacer ese trabajito, ¿listo? Y ahí lo voy a poner en el Classroom. Gracias, mi profe. Le agradecemos, Carro, sí, Carro suena como rápido y furioso. ¿Quiere hacer mi asesor?